Muy bien, hasta la sesión anterior entonces nosotros ya habíamos definido qué era la intensidad sonora y le habíamos definido que la intensidad sonora era igual a la cantidad de energía que podía atravesar un área superficial por unidad de tiempo. Lo habíamos expresado de la siguiente manera: energía que atraviesa un área superficial en una unidad de tiempo. Sabemos nosotros que la energía por unidad de tiempo representaba la potencia, y nos habíamos quedado nosotros entonces que la intensidad sonora era potencia por unidad de área. La potencia se mide en vatios y el área en metro cuadrado, y esa era la unidad de la intensidad sonora. Habíamos mencionado también nosotros que el sistema auditivo del ser humano percibe intensidades sonoras a partir de una intensidad llamada intensidad base o intensidad referencial, cuyo valor ya está definido por convención, es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Eso significa que nosotros podemos percibir sonidos por encima de intensidades de 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Esta escala es bastante complicada de manejar. 10 a la menos 12 es la billonésima parte de una unidad. Entonces, cuando hay esta dificultad de poder trabajar con números complicados por efectos de tener muchos ceros, se inventa el logaritmo. Sin embargo, si nosotros le aplicamos el logaritmo a la intensidad sonora, ya definimos una nueva unidad. Esa nueva unidad que nosotros vamos a definir es el famoso decibel. Y se define ahora el nivel de intensidad sonora. Como 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora que vayamos a analizar sobre la intensidad sonora de referencia. Esa intensidad sonora de referencia ya la tenemos. No olvide que la intensidad sonora de referencia es 10 a la menos 12. Este nivel de intensidad sonora tiene como unidades al famoso decibel. Este es el famoso decibel. Sin embargo, ustedes se deben haber dado cuenta que dentro del análisis de ruido en la experiencia, absolutamente todos los informes de monitoreo ocupacional hacen referencia no a nivel de intensidad sonora, sino a un concepto bastante ligado a la intensidad sonora, que es el famoso concepto del nivel de presión sonora. El nivel de presión sonora es un concepto que numéricamente es lo mismo que el nivel de intensidad sonora, también se mide en decibeles, pero para efectos del análisis transformamos esta ecuación, que está en términos de intensidad sonora, la vamos a transformar ahora en términos de presión sonora. Entonces esta ecuación nos va a quedar de la siguiente forma: 10 veces el logaritmo, y esta expresión que está por acá, físicamente sabemos también nosotros, usted recordará su física 2 o física 3 de la universidad, que la intensidad sonora es directamente proporcional al cuadrado de la presión sonora. Por lo tanto, podemos cambiar esa expresión de la intensidad sonora por la presión sonora sobre una presión sonora referencial. Entonces cambia la expresión, ya no hacemos referencia a la intensidad sonora, sino ahora hacemos referencia a la presión sonora. Entonces, la intensidad sonora es directamente proporcional al cuadrado de la presión. Acá estábamos olvidando que esto va a estar elevado al cuadrado. Si usted desea, puede operar un poquito esta expresión. El cuadrado va a bajar a multiplicar, entonces nos va a quedar que el nivel de presión sonora va a ser, no olvide que el cuadrado puede bajar, este cuadrado, vamos a bajarlo por acá, por una propiedad del logaritmo, entonces nos va a quedar 20 veces el logaritmo de la presión
sobre la presión de referencia. Así como existe una intensidad sonora de referencia, también existe una presión sonora de referencia. Eso significa que el sistema auditivo también va a poder percibir presiones por encima de una presión sonora de referencia. Esa presión sonora de referencia se le conoce como el umbral de audición. El umbral de audición es aquel rango por el cual el sistema auditivo percibe los sonidos. Esta presión de referencia ya está establecida y es 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado, unidad de Pascal. Entonces, eso significa que el sistema auditivo de la persona tiene una intensidad referencial por encima de la cual nosotros escuchamos, que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, y tiene una presión por la cual nosotros también oímos, que es la presión sonora de referencia, 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. Sobre estas dos ecuaciones, que las voy a volver a copiar aquí, fíjense lo que va a pasar. Analicemos estas dos ecuaciones. Tenemos nosotros entonces que el nivel de intensidad sonora es 10 veces el logaritmo de la intensidad sobre la intensidad de referencia. Y tenemos también nosotros que el nivel de presión sonora es 20 veces el logaritmo de la presión sobre la presión sonora de referencia. ¿Qué sucede cuando nosotros duplicamos la intensidad? Fíjese usted, si nosotros duplicamos la intensidad y hacemos que la intensidad que analizamos es el doble a la intensidad de referencia, ¿qué es lo que pasaría con la ecuación? Vamos a tener algo así. Vamos a tener el nivel de intensidad sonora va a ser 10 veces el logaritmo del I, que en este caso lo estamos asumiendo como el doble de la intensidad referencial, 2 veces la intensidad referencial sobre la intensidad referencial. Se va a anular la intensidad referencial con la intensidad referencial y nos va a quedar que el nivel de intensidad sonora va a ser igual a 10 veces el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 es un número que podemos calcularlo con una calculadora, valga la redundancia, y sería 10 por 0.3 y esto nos da 3. ¿Qué unidades? Decibeles. Vamos a hacer algo parecido y ahora vamos a asumir nosotros que la presión va a ser el doble de la presión referencial. Entonces estamos haciendo exactamente el mismo análisis, pero estamos indicando ahora que la presión va a ser el doble de la presión referencial. Entonces fíjese que esto va a ser de la siguiente forma. Entonces el nivel presión sonora de referencia va a ser igual a, ya no 10, porque la ecuación es 20, entonces es 20 veces el logaritmo de 2 veces la presión referencial, porque estamos haciendo que la presión va a ser el doble ahora sobre la presión referencial, ¿no? Ahí también se va a anular la presión referencial con la presión referencial y nos va a quedar netamente en la expresión que el nivel de presión sonora, entonces vamos a colocar acá entonces el nivel de presión sonora va a ser 20 veces logaritmo de 2. Logaritmo de 2, 0.3 por 20, 6 decibeles. ¿Qué significa estos 3 decibeles? Que cuando usted duplica la intensidad sonora, fíjese aquí, cuando usted duplica la intensidad sonora, los decibeles aumentan en 3.
Pero si usted duplica la presión sonora, los decibeles aumentan en 6. Entonces tenga usted bastante cuidado de cómo se expresa. Si usted conoce esa famosa regla práctica de que cuando se duplica el nivel de presión sonora, la cantidad de decibeles aumenta en 3, lo que usted está duplicando realmente es la intensidad sonora. Pero ahora, si a usted le dicen simplemente la presión de las partículas se duplica, entonces la diferencia de decibeles aumenta en 6. Estaríamos acá. Entonces son dos aspectos totalmente diferentes. Cuando la intensidad sonora se duplica, la cantidad de decibeles aumenta en 3. Si la presión sonora se duplica, la cantidad de decibeles aumenta en 6. Y lo demostramos directamente de la ecuación. Por eso es que existen reglas prácticas para efectos de los decibeles, que seguramente usted o ha escuchado o ha podido ver en algún momento, ¿no? Sabemos nosotros entonces que el doble de 82 decibeles, por ejemplo, el doble de 82 decibeles es 85 decibeles. Cuando hablamos del doble a secas, estamos haciendo referencia a que se está duplicando la intensidad sonora. Entonces la intensidad sonora está pasando de 1 I, está pasando a 2 I. Por eso es que la diferencia simplemente es 3, que es exactamente esta de acá. Estamos acá. Ahora, si a usted le dicen a secas que la presión de las partículas se ha duplicado, esa es otra cosa. Si la presión de las partículas se ha duplicado, usted pasará de 82 decibeles directamente a 86 decibeles. Entonces acá estaríamos hablando de que lo que se ha duplicado, perdón, no 86, tenemos que sumarle 6. Si usted le suma 6, disculpe, es 88. Entonces acá lo que se ha duplicado, el doble, acá lo que se ha duplicado ya no es la intensidad sonora, sino lo que se ha duplicado es la presión sonora. La presión ha pasado a una 2P. Entonces esto de acá usted lo tiene que tener bien clarito. Son conceptos. Conceptos de qué es intensidad sonora, qué es nivel de intensidad sonora, qué es nivel de presión sonora, qué pasa cuando la intensidad sonora se duplica, qué pasa cuando la presión sonora se duplica. Lo más común es el caso de arriba. El caso de arriba es seguramente lo más común, por eso es lo que más se conoce. Entonces hay que tener bastante consideración con cada uno de estos aspectos que estamos trabajando. Muy bien. Hablemos un poquito más sobre el nivel de presión sonora entonces. Ya hemos definido nosotros que el nivel de presión sonora se calcula como 20 veces el logaritmo de la presión sobre la presión de referencia. Esto se mide en decibeles y sabemos que la presión de referencia es 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. Entonces, así como se maneja una escala para frecuencias, que es el rango audible en realidad, por el cual nosotros percibimos los sonidos de 20 a 20.000 Hz. También hay una escala de intensidad sonora. Nosotros escuchamos intensidades por encima de 10 a la menos 12 y también hay una escala para presión sonora. Esta escala para presión sonora parte desde este valor, que es el valor mínimo de presión sonora que nosotros podemos percibir, que en este caso es 2 por 10 a la menos 5. Entonces acá tendríamos nosotros la presión
sonora de referencia, que es por la cual nosotros podemos percibir 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. A ese valor mínimo se le conoce como umbral de audición. Es el umbral por el cual nosotros empezamos a percibir los sonidos. Entonces a este valor mínimo se le conoce como umbral de audición. Que si hacemos el paralelo, también podríamos colocar que estaría acá la intensidad de referencia, 10 a la menos 12 vatio por metro cuadrado. Ahora acá no hay un máximo, porque a la medida que nosotros incrementemos la intensidad o incrementemos la presión sonora, lo que podría pasar es que el trabajador perciba mayor cantidad de energía. Entonces, a mayor cantidad de energía podríamos causarle daño al trabajador. Y eso es un aspecto que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué sucede cuando la presión es 20 newton por metro cuadrado? Vamos a colocarnos en este valor. Vamos a irnos en la escala y vamos a colocar que la presión sea 20 newton por metro cuadrado. Entonces vamos a hacer que P sea 20 newton por metro cuadrado. Entonces vamos a calcular nosotros el nivel de presión sonora para ese valor. Entonces reemplazamos en esta expresión y tendríamos así. Tendríamos 20 veces el logaritmo de la presión, que en este caso le estamos colocando 20 newton por metro cuadrado, sobre la presión de referencia, que sabemos que es 2 por 10 a la menos 5 newton por metro cuadrado. Mentalmente 20 entre 2 es 10. 10 a la menos 5 que está abajo sube como 10 a la 5, 10 a la 5 por 10, 10 a la 6. El 6 del exponente, por estar en el logaritmo, baja a multiplicar. Y tendríamos en conclusión que el nivel de presión sonora para una presión de 20 newton por metro cuadrado sería 120 decibeles. Esto significa que a esta presión estamos en 120 decibeles, exactamente en esta presión. 120 decibeles. Ahora, ¿cuántos decibeles tendríamos acá? En este punto, al inicio. ¿Cuántos decibeles tendríamos acá? Bueno, tendríamos que hacer que el P referencial, que el P sea igual a P referencial, por lo tanto, si usted reemplaza aquí el P igual al P referencial, tendría 1. Logaritmo de 1, 0. 0 por 20 es 0. Por lo tanto, el nivel de presión sonora sería 0 decibeles. Sería 0 decibeles. Vamos a borrar para tenerlo ordenado. Entonces, en este punto equivaldría a 0 decibeles. Y este valor de 120 decibeles es un valor conocido. Hemos dicho que este es el umbral de audición, y a partir de 120 decibeles alcanzamos ya lo que se le llama como umbral del dolor. Este vendría a ser el famoso umbral del dolor. ¿Para qué intensidad sonora lo puede calcular usted? Por supuesto que lo puede calcular. ¿Para qué intensidad sonora le da el umbral del dolor? Tendría que calcular usted el I. Si usted lo hace mentalmente, para 120 decibeles, vamos a irnos por acá. Arriba, ¿no? Si usted reemplaza acá 120, el logaritmo tendrá que ser 12. Entonces acá le va a salir a un I igual a 1. Cuando la intensidad sonora es 1 newton por metro cuadrado, le va a dar como resultado 120 decibeles. Entonces el umbral del dolor
Se genera cuando la presión sonora es 20 Newton por metro cuadrado y también se genera cuando la intensidad sonora es 1 Newton por metro cuadrado. Ahora hagamos que la presión ya no sea 20, vamos a multiplicarlo por 10. Vamos a multiplicar por 10 a la presión. Entonces vamos a trabajar ahora con una presión de 200 Newton por metro cuadrado. 200 Newton por metro cuadrado. Y vamos a ver qué sucede. Fíjese, la presión la estamos multiplicando por 10. Entonces va a ser algo bastante parecido. Tendríamos entonces el nivel de presión sonora sería 20 veces el logaritmo de la presión, que en este caso ya es 200, sobre la presión de referencia, que es 2 por 10 a la menos 5 Newton por metro cuadrado. De forma rápida podemos calcular ahí, 200 entre 2 es 100, 100 es 10 al cuadrado, 10 a la menos 5 sube como 10 a la 5, por 10 al cuadrado 10 a la 7, el exponente baja a multiplicar, y tendríamos entonces nosotros que el nivel de presión sonora sería 140 decibeles. Entonces para 200 Newton por metro cuadrado el valor es 140 decibeles. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros multiplicamos por 10 la presión sonora, ojo, solo estoy hablando de presión sonora, está pasando de 20 Newton por metro cuadrado a 200 Newton por metro cuadrado, hay un incremento de 20 decibeles. Solo se aumentó 20 a pesar que hemos multiplicado por 10. ¿Por qué? Porque los decibeles es una escala logarítmica. Se dice que a ese valor de 140 decibeles, a esta escala más o menos de 140 decibeles hacia arriba, ya se producen daños irreversibles al sistema auditivo. Se generan daños irreversibles al sistema auditivo. Ya el nivel de presión sonora es alto, estamos hablando de 140 decibeles. Al sistema auditivo. Entonces, creo que con esto estaríamos cumpliendo el primer objetivo, que es el del poder parametrizar bastante, y poder explicar de una mejor forma qué es el sonido, qué es la intensidad sonora, qué es el nivel de intensidad sonora, qué es el nivel de presión sonora, qué es la presión sonora, qué es el umbral de audición, qué es el umbral del dolor, cómo se opera matemáticamente, qué sucede si es que la intensidad sonora se duplica, qué sucede si la presión se duplica. Espero que construyendo considero de que se entiende mucho mejor. Entonces no solicite PowerPoint, no solicite archivo, porque no va a haber. Tiene usted que agarrar su lapicero y ponerse a practicar. Ya cuando veamos política de seguridad, reglamento, comité, bueno, esto ya es un tema más textual, ¿no? Es algo que de repente ahí sí vamos a optar por hacer una presentación, pero considero de que hacerles una presentación de esto, más que ayudarlos, sería perjudicarlos, porque lamentablemente hay muchas personas que lo único que quieren hacer es recibir el PowerPoint, recibir el PDF, ¿no? Y ya a la hora de querer hacer su examen piensan de que va a venir de ahí. Y creo que obviamente nosotros estamos muy por encima de la capacidad de poder hacer análisis, ¿no? Estoy seguro que cualquiera de ustedes puede hacer este análisis sin ningún problema. Bien, vamos a estudiar ahora un fenómeno físico que está muy relacionado a lo que hemos estado viendo. Este fenómeno físico se llama propagación del sonido.
Cuando usted tiene una fuente de sonido, y esta fuente de sonido es mucho menor en dimensiones a una distancia sobre la cual puede estar un oyente, a esta fuente se le llama fuente puntual. Entonces a esta fuente se le conoce como fuente puntual. Entonces podemos llamarle a esta distancia R1, y lo que percibe, lo que puede estar percibiendo una persona aquí, sería un nivel de presión sonora 1. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros ya tenemos esta distancia R1? Hemos medido el nivel de presión sonora 1 aquí y quisiéramos determinar cuál sería el nivel de presión sonora a otra distancia 2. ¿Cuánto sería realmente? ¿No? ¿Cuánto sería realmente la percepción del sonido de una persona en este punto? ¿Cuál sería ese nivel de presión sonora 2? A una distancia que va a ser obviamente diferente a la distancia 1. En este caso vamos a colocarle R2. Entonces va a haber una relación entre distancias y presión y los niveles de presión sonora. ¿Qué relación existe? Bueno, trataremos de alguna forma de poder demostrar esta relación. Analicemos el punto 1, o sea, el radio 1 y el nivel de presión sonora 1. Al ser esta una fuente puntual, cuando se emite el sonido se emite en todas las direcciones. Entonces, al emitirse el sonido en todas las direcciones, usted va a tener la fuente de sonido y va a tener que en R1, que es el punto que estamos analizando, va a tener un nivel de presión sonora 1. Como este sonido se propaga en todas las direcciones, consideramos una esfera. Y dentro de esta esfera vamos a determinar cuál es el sonido que le llega a esta unidad de área. Nosotros sabemos que el nivel de presión sonora en el punto 1 se calcula como 10 veces el logaritmo de la intensidad sonora, en este caso del punto 1, sobre la intensidad sonora de referencia. Ahora, la intensidad sonora en este punto, la intensidad sonora en ese punto 1, sabemos nosotros que se calcula como la cantidad de energía que atraviesa esa área en una unidad de tiempo. O sea, se calcula como la potencia por unidad de área. Pero como el sonido se transmite en todas las direcciones, esa área vendría a ser el área de la esfera que estamos considerando. Y esa área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. Entonces tendríamos nosotros que la intensidad 1 sería expresada de la siguiente forma. Sería la potencia entre 4pi por S radio 1 al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esa expresión
en el nivel de presión sonora, o sea, lo vamos a reemplazar aquí, tendríamos algo así. Tendríamos que el nivel de presión sonora 1 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la intensidad 1, que la tengo por acá, que es la potencia sobre 4pi por el radio 1 al cuadrado. Pero no olviden que acá tenemos el I sub 0 también. Listo. Vamos a tratar de acomodar esta expresión. Vamos a hacer un pequeño artificio matemático bastante sencillo. Y tendríamos lo siguiente. Fíjense, tendríamos así, nivel de presión sonora 1. Nivel de presión sonora 1 igual a 10 veces el logaritmo. Y vamos a partir esta expresión de la siguiente forma. Vamos a colocarla así, paréntesis, potencia, sobre, voy a empezar a agrupar lo del denominador y voy a colocar solamente 4pi por I sub 0 por 1 sobre el radio 1 al cuadrado. Está un poquito lento esto, vamos a cerrar paréntesis y listo. Nosotros sabemos que el logaritmo de una multiplicación, que en este caso estaríamos multiplicando esta expresión con esta, se transforma en logaritmo de una suma, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros así. Tendríamos el nivel de presión sonora 1 va a ser igual a 10 veces el logaritmo de la suma, ¿no? Perdón, de la multiplicación va a pasar a la suma, entonces va a ser 10 por, y vamos a descomponer ese logaritmo como el logaritmo de la potencia sobre 4pi por I sub 0 más el logaritmo de 1 sobre radio 1 al cuadrado. Una propiedad básica del logaritmo, ¿no? Que nosotros creo que tranquilamente podemos recordar. Entonces la expresión ya de forma más simplificada nos va a quedar así. Nivel de presión sonora 1 igual. Y bueno, el 10 va a empezar a multiplicar a cada uno de estos factores. Le va a quedar así, 10 veces el logaritmo de la potencia sobre 4pi por I sub 0 más 10 veces el logaritmo de 1 sobre el radio 1 al cuadrado. Ahí está. Esa es la expresión para el nivel de presión sonora 1. De forma análoga podemos construir la expresión matemática para el nivel de presión sonora 2, que tendría la misma forma. Entonces sería nivel de presión sonora 2 igual a 10 veces el logaritmo de la potencia sobre 4pi por la intensidad de referencia. Colocamos la misma potencia porque hacemos referencia a al mismo emisor de energía, más 10 veces el logaritmo de 1, en este caso ya va a ser radio 2 al cuadrado. Estas expresiones las vamos a restar. Vamos a restar de abajo hacia arriba. Y restamos
porque este factor es común y se va a poder anular. Entonces, al restar de abajo hacia arriba, nos va a quedar la expresión de la siguiente forma. Nos va a quedar nivel de presión sonora 2 menos nivel de presión sonora 1 igual a 10 veces el logaritmo de 1 sobre el radio 2 al cuadrado menos 10 veces el logaritmo de 1 sobre el radio 1 al cuadrado. Entonces, el nivel de presión sonora 2, vamos a pasar a sumar el nivel de presión sonora 1, más, factorizamos el 10, nos va a quedar logaritmo de 1 entre R2 al cuadrado, menos logaritmo de 1 entre R1 al cuadrado. Diferencia de dos logaritmos lo puedo pasar a la división. Entonces me va a quedar así. 1 entre R2 al cuadrado sobre 1 entre R1 al cuadrado. La propiedad del logaritmo para efecto de la diferencia. Seguimos operando un poco más para que vea a qué queremos llegar. Nos va a quedar que el nivel de presión sonora 2 es igual al nivel de presión sonora 1 más 10 veces el logaritmo, el R1 sube R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado. Esa potencia la puedo colocar de la siguiente forma. Puedo borrar el 2, puedo borrar el 2 aquí y colocarlo todo al cuadrado, de tal manera que ese 2 también pueda bajar. Entonces vamos a llegar a que el nivel de presión sonora 2 es igual al nivel de presión sonora 1 más 20 veces el logaritmo de R1 sobre R2. Ahora, ¿qué interpretación tiene esta ecuación? Entonces, recordemos que estábamos analizando una fuente de ruido a un radio 1 y estamos analizándolo a un radio 2. Ese nivel de presión sonora puede ser conocido, y si tengo ya medido yo el nivel de presión sonora de ese punto inicial 1, puedo obtener sin ningún problema el nivel de presión sonora de este punto 2. Entonces, esta expresión que está aquí me relaciona el nivel de presión sonora de estos dos puntos en base a las distancias. ¿Qué pasaría si es que este radio 2, vamos a colocarlo en el centro, qué pasaría si es que este radio 2, qué pasa si el radio 2 es el doble del radio 1? Entonces podría usted reemplazar en la ecuación. Es un caso muy particular. Si usted reemplaza eso en la ecuación, tendría lo siguiente. Tendría usted que el nivel de presión sonora en 2 es igual al nivel de presión sonora en 1 más 20 veces el logaritmo de R1, que le estamos llamando 2 veces el radio 1 sobre el radio 1. Estamos haciendo esto, que el radio 2 sea el doble del radio 1. Se va a eliminar el radio 1 con el radio 1 y te va a quedar que el nivel de presión sonora 2 es igual al nivel de presión sonora 1 más 20 veces el logaritmo de 2. El logaritmo de 2, 0.3 por 20, 6. ¿Qué significa eso? Como estamos trabajando en escala de decibeles, porque estamos trabajando con el factor del nivel de presión sonora, eso significa que cuando la distancia es el doble, la diferencia de decibeles entre esos dos puntos es 6.
O sea, si el nivel de presión sonora en el punto 1 hubiese sido 86 decibeles, el nivel de presión sonora en el punto 2, aquí este nivel de presión sonora, sería el nivel de presión sonora 1 menos 6. En este caso sería 80 decibeles. Entonces cada vez que se duplica la distancia, el nivel de intensidad sonora se reduce en 6. Y si yo tuviera un radio que sería un radio 3, si el radio 3 es el doble del radio 2, entonces el nivel de presión sonora en este punto sería 80 menos 6, sería 74 decibeles. Entonces esa es una regla práctica en realidad que se suele trabajar mucho en ruido, pero hemos tratado de poder inducir de alguna forma su demostración. Ahora, no necesariamente el radio 1 va a ser la mitad del radio 2. No importa al final, porque si usted tiene la proporción al menos, si llegas a tener la proporción, puede estimar cuál es el nivel de presión sonora que podría percibir un trabajador acá, ¿no? Y también podría estimar el nivel de presión sonora que perciben los trabajadores que se encuentran alrededor de ese punto de emisión. El estudio del ruido es un estudio complejo, no es un estudio sencillo, dado que va a existir una gran variación de presiones, y de acorde al nivel de la variación de presiones que puede existir, se puede o no se puede generar daño al trabajador. Para un mejor análisis del ruido, nosotros clasificamos el ruido. Y existen tres tipos de ruido. El primer ruido es el famoso ruido continuo. El segundo ruido es el famoso ruido intermitente. Y el tercer tipo de ruido es el ruido de impacto. Entonces vamos a graficar para que se pueda apreciar bien la diferencia entre estos tres tipos de ruido. Vamos a graficar algo bastante sencillo. Vamos a tener decibeles versus tiempo para cada uno de los gráficos. Decibeles versus tiempo. Entonces definimos el primer tipo de ruido, que es el ruido continuo, aquel cuya variación de ruido varía hasta en más o menos 3 decibeles. Entonces usted va a tener seguramente que el ruido no es constante en la jornada laboral, pero si dentro del análisis esa variación que puede existir, si esta variación que está aquí, ese delta, que es la variación entre el punto más alto y el punto más bajo, si ese delta es menor o igual a 3 decibeles, nosotros podríamos indicar que estamos frente a este tipo de ruido, el famoso ruido continuo. En algunos textos puede ser que usted lo encuentre con 5 decibeles. Ya hay algunos textos que sí manejan una variación de 5 decibeles. Para un mejor análisis, personalmente comparto las bibliografías que hacen análisis con 3 decibeles. No se olvide que cuando hay una variación de 3 decibeles significa que ya estamos en el doble del nivel de presión sonora. Y justamente cuando la variación ya es mayor, cuando esta variación ya es mayor, cuando ya existe un gran delta, cuando el delta ya es mayor a los 3 decibeles, estamos frente a otro tipo de ruido. A ese tipo de ruido se le conoce como el famoso ruido intermitente. Y va a existir un tipo de ruido bastante especial,
muy particular, que es aquel que presenta picos de energía acústica o picos de intensidad, para hablar más sencillo, durante tiempos menores a un segundo. Entonces puede ser que en ese tipo de análisis usted tenga el ruido muy puntual con variaciones y exista en una fracción de segundo un gran pico, un gran impacto. A ese tipo de ruido en el cual se produce un nivel de presión sonora altísima en un rango de tiempo muy chiquito, menor a un segundo, se le conoce como el famoso ruido de impacto. Entonces, estos son los tres tipos de ruido que existen y nos ayuda bastante para luego poder tomar alguna decisión con respecto a la forma en la cual vamos a medir el ruido. Bien, con esos tres tipos de ruido vamos a caracterizar mejor la exposición del trabajador. Rearmemos nuevamente. Dentro del flujo de higiene que hemos estado estudiando nosotros, manejábamos tres etapas que nos permitían poder hacer un análisis adecuado del agente ocupacional. La primera etapa era la etapa de identificación. La segunda etapa era la etapa de evaluación. Y la tercera etapa era la etapa del control. Ya nos hemos dedicado bastante a hacer el proceso de identificación. Hemos hablado bastante de qué es el ruido, qué es intensidad sonora, qué es presión sonora, nivel de presión sonora. Hemos visto bastantes ecuaciones interesantes que nos permiten relacionar todas estas variables y estaríamos listos para poder pasar al siguiente proceso, ¿no?, que vendría a ser ya el proceso de la evaluación. Esta evaluación tenemos que hacerla con un instrumento para poder medir, pero para seleccionar el instrumento tenemos que tener una metodología que nos permita tener un estudio objetivo de este agente. La metodología aceptada internacionalmente es la ISO 9612. La ISO 9612 nos va a dar la metodología para hacer la evaluación de ruido. El Perú tiene una norma técnica que, valga la redundancia, se llama Norma Técnica Peruana ISO 9612. O sea que es exactamente lo mismo. Pero la tenemos también aquí. Vamos a estar compartiendo esa norma técnica peruana o esa norma internacional. Y esta metodología que establece la ISO 9612 la divide en tres etapas. Tenemos la etapa número 1. La etapa número 1 está basada netamente en poder analizar el trabajo. Recomienda una etapa 2. En la etapa 2, en base a toda la información que ya hayamos tenido nosotros en la etapa 1 del análisis del trabajo, acá seleccionamos la estrategia. Acá nosotros pasamos a seleccionar la estrategia de medición. Y las estrategias de medición que presenta la ISO 9612 son básicamente tres estrategias de medición. La primera estrategia de medición es la estrategia basada netamente en la tarea. La segunda estrategia de medición es la medición basada en el trabajo. Y la tercera estrategia de medición es la medición basada en la jornada completa.
Y la etapa 3 de esta metodología ISO 9612 es ya pasar a hacer netamente las mediciones, ¿no? Que vendría ya en la etapa 3. Netamente ya pasar a hacer las mediciones. O sea, obtener la magnitud de la medida. Ahora, ¿qué se hace en la etapa 1? Que corresponde al análisis del trabajo. En la etapa 1 del análisis del trabajo se describen las actividades de la empresa y las funciones del trabajador, ¿no? Entonces, es un resumen. En realidad la norma señala más cosas, pero de forma resumida, ya que es bastante difícil que esto lo puedan llevar en otro programa de especialización. No suele tocarse mucho estos temas por tema de tiempos, por temas muchas veces también hasta de desconocimiento, aunque no lo crean. Pero vamos a señalar los puntos más importantes, ¿no? Entonces, dentro del análisis del trabajo, lo que se debe hacer es describir las actividades de la empresa. Entonces vamos a describir las actividades de la empresa. También vamos a señalar cuáles son las funciones del trabajador. Vamos a señalar las funciones del trabajador. ¿Qué vamos a hacer también en ese análisis de trabajo? Vamos a definir a los famosos GES. ¿Qué son los GES? Los GES son los famosos grupos de exposición similar. Son un grupo de personas que están expuestas al mismo agente y al mismo nivel de contaminante, o sea, la misma dosis del agente. De repente usted en su fábrica tiene 20 máquinas de coser, las 20 máquinas hacen actividades parecidas, exactamente las mismas máquinas podrían ser, y todas las personas hacen actividades parecidas. Podríamos caracterizar que ese grupo de personas son un GES, son los famosos grupos de exposición similar. Y otro punto importante que también menciona la etapa 1 es el de poder identificar los posibles eventos de ruidos significativos. Vamos a identificar algunas circunstancias no deseadas que nos generen ruidos significativos. Y esa es la primera etapa, que en teoría básicamente es poder recaudar información de la propia organización. Luego ya pasamos a poder seleccionar la estrategia, y esta estrategia la vamos a seleccionar en base a la información que hemos recabado en la etapa 1, y la metodología nos señala 3 estrategias de medición. La estrategia de medición basada en la tarea, donde se analiza el trabajo realizado durante la jornada laboral y se divide en ciertos números de tareas representativas. Y para cada tarea se hacen mediciones por separado del nivel de presión sonora. O sea, hay que hacer una partición, ¿no?, de la jornada laboral en cierto número de tareas. En la estrategia 2, que es la estrategia basada en el trabajo, se toma un cierto número de mediciones aleatorias del nivel de presión sonora durante la realización del trabajo propiamente dicho. Y eso lo hacemos cuando ya no podemos segmentar en actividades la tarea del trabajador. Entonces, cuando no podemos hacer estrategia basada en la tarea por lo complicado que puede ser
la exposición del trabajador, hacemos mediciones basadas en el trabajo. Ahora, si es muchísimo más incierto la exposición del trabajador, que puede ser de repente un jefe de producción, que no tiene tiempos definidos para cada área, puede estar un día puede estar 10 minutos en una zona, puede estar en otro momento puede estar 20 en otra, pero al día siguiente puede cambiar absolutamente toda su exposición. Ahí ya se trabaja lo que es medición en la jornada completa. Medición en la jornada completa, sí o sí, dosímetro, por ejemplo. Medición en la tarea o en el trabajo, podríamos aplicar sonómetro. El dosímetro es un instrumento de medición que lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero su nivel de costos para hacer este tipo de análisis es muchísimo más caro. Entonces siempre se tratará de poder hacer análisis con el sonómetro. El dosímetro nos va a arrojar valores mucho más precisos, pero ya depende también de la inversión que usted quiera hacer para efectos de poder hacer el estudio de este agente en su organización. Bien, la estrategia basada en la tarea la vamos a resumir de la siguiente forma, un resumen súper veloz, ¿no? En principio, como ya hemos mencionado, la medición basada en la tarea es específicamente útil cuando el trabajo se puede dividir en tareas bien definidas, con condiciones de ruido claras, durante las cuales se puedan hacer mediciones. Entonces, en ese contexto, cuando hablamos de medición basada en la tarea, tendríamos nosotros que dividir la tarea en tareas muy puntuales. Que estén netamente definidas, y eso puede suceder en muchos puestos de trabajo. El colaborador ya tiene señaladas sus tareas, ¿no? La primera media hora debe encender el agitador, las segundas 2 horas tiene que encender otra máquina. Entonces hay puestos de trabajo en los cuales sí se puede hacer esta segmentación, ¿no? Entonces vamos a dividir la jornada laboral en tareas. Entonces puede ser que usted tenga para esta primer tramo una tarea 1, para este tramo una tarea 2, etcétera, etcétera. Entonces estoy dividiendo la jornada laboral en tareas. Ahora, hay que también definir el tiempo. No solamente hacer la división por tareas, sino tener el tiempo para cada una de estas tareas. Y así sucesivamente. Para luego poder hacer las mediciones. La duración de cada medición tiene que ser lo suficientemente larga como para poder representar el promedio del nivel de presión sonora continuo equivalente para la tarea real. ¿Qué significa esto? Que si la duración de la tarea es inferior a 5 minutos, la duración de cada medición tiene que ser igual a la duración de la tarea. No entiendo. O sea, si el tiempo 1 es menor a 5 minutos, mi tiempo de medición tiene que ser completo. Entonces hago la medición durante 5 minutos. Ahora, si la tarea 2 tiene una duración mayor a 5 minutos, de repente media hora, puedo hacer la medición por 10 minutos. Puedo hacer la medición por 10 minutos. Acá vamos a corregir porque le hemos colocado T1, T1 era tarea 1, pero estamos haciendo referencia al tiempo. Entonces, cuando otro tiempo, que puede ser el tiempo 2, es un tiempo para la tarea más larga, se recomiendan mediciones
de 10 minutos. Otros también hacen las mediciones de 5 minutos, pero es mejor tomar una muestra más considerable de 10 minutos. Como voy a tener una medición, voy a tener una medición para cada tarea, voy a tener un número de mediciones. A ese número de mediciones voy a hacer un cálculo. Voy a calcular el famoso nivel de presión sonora equivalente. Ahí viene una ecuación que vamos a ver después. El famoso nivel de presión sonora equivalente. En base a estos valores vamos a obtener nosotros un valor representativo. El famoso nivel de presión sonora equivalente. Es importante mencionar también que para cada tarea, si bien es cierto, voy a hacer mediciones de 5 minutos cuando la tarea es pequeña, ¿no? Voy a hacer casi toda la oración de la tarea. La metodología establece hacer por lo menos 3 mediciones. Medición 1, medición 2 y medición 3. ¿Para qué hago 3 mediciones? Para poder cubrir la variación real del nivel de ruido. Se recomienda hacer las mediciones en diferentes momentos durante la tarea o en diferentes trabajadores si es que estoy analizando un GES. Ahora, ¿qué sucede si es que estoy analizando una tarea y me salen valores que difieren bastante? Por ejemplo, me puede haber acá una variación entre estas mediciones, por encima de los 3 decibeles. Eso significa que en esa tarea estaríamos frente a un ruido. Habíamos mencionado hace un momento, ¿recordarán cómo se llama ese ruido? Estaríamos frente a un ruido intermitente. Entonces, ¿qué hacer cuando existe una variación mayor o igual a los 3 decibeles? Para esa tarea 1 que estoy analizando, ¿no? Cuando existe ese caso, se tienen que hacer. Existen algunas alternativas. La primera es realizar al menos 3 mediciones adicionales sobre la tarea. Habría que hacer 3 mediciones adicionales por cada tarea. Tres mediciones adicionales vamos a colocar acá 3 mediciones adicionales por tarea. Lo otro es que esa tarea, de repente como tiene muchas variaciones, lo que podamos hacer es subdividir la tarea en otras menores. Entonces podemos también subdividir la tarea. Y repetir con una oración más larga para cada medición. O sea, lo que podemos hacer es hacer una medición más larga. Estoy tratando de hablar despacio, lento, para poder comprender una norma bastante densa. Es bastante densa. Estoy tratando de poder hacerles un resumen bastante práctico, sobre todo, porque creo que ya a efectos de poder hacer la aplicabilidad de esto en el puesto de trabajo que usted tenga, es justamente de ser más prácticos, ¿no? Entonces, en eso
consiste el análisis de la estrategia de medición basada en la tarea.